El cielo se teñía de tonos anaranjados y rosáceos al amanecer en el horizonte. Una mañana inusual se vivía en Jerusalén, particularmente en el monte Gólgota, escenario de un evento que se inscribiría como crucial en la crónica de la historia. La cruz, emblema de suplicio y deshonor, se erguía durante uno de los capítulos más significativos para la humanidad. El conjunto de personas reunidas generaba un ambiente cargado de expectativa y temor. Hombres, mujeres y niños, motivados por la curiosidad o la devoción, y muchos arrastrados por el curso de los eventos, se posicionaban para ser testigos de lo que estaba por suceder. Era difícil desatender la sensación de destino que impregnaba aquel lugar. La crucifixión era un método habitual en el Imperio Romano, pero aquel día era distinto. Algo en la atmósfera, quizás un murmullo del viento o un sutil cambio en la luminosidad, sugería que lo que se avecinaba no era solo la ejecución de un hombre, sino un acontecimiento repleto de significado divino. Al pie de la cruz, el centurión romano a cargo de la ejecución se mantenía imperturbable, con un semblante que ocultaba su conmoción interna. Aunque acostumbrado a la crueldad de las crucifixiones, ese día sentía una inquietud extraordinaria, como si presintiera que estaba a punto de ser parte de algo trascendental. Y entonces sucedió algo celestial. ¿Qué sintió el centurión? ¿Acaso nuestro amado Señor se reveló en ese momento y tocó al soldado? Existen muchos misterios en torno a este relato que raramente se exploran. Muchos desconocen lo que aconteció aquel día, que resultó transformador para toda la humanidad. No olvides compartir esta historia en WhatsApp o incluso en Facebook. Nuestra misión como creyentes es propagar la palabra del Señor a cuantos podamos. Y así nosotros también seremos bendecidos, al igual que aquellos que nos rodean. Retomando el tema principal, los soldados romanos actuaban con precisión castrense, alistando todo para la crucifixión. El sonido de los martillos clavando los clavos resonaba en el entorno, una ominosa melodía que presagiaba la inminente agonía del condenado. Cada golpe evocaba el destino atroz que aguardaba a Jesús, aquel cuyo semblante había cautivado a algunos y enfurecido a otros. El centurión supervisaba cada detalle, asegurándose de que todo se ejecutara como estaba previsto. Su presencia dominante, vestido con la armadura típica de un oficial romano, evidenciaba su autoridad y su capacidad para cumplir órdenes de manera implacable. No obstante, internamente, lidiaba con un conflicto entre su deber y la fascinación misteriosa que sentía hacia el hombre que iban a crucificar. Jesús, por su parte, era una imagen de serenidad en medio del tumulto. Rodeado de guardias y enfrentando una muerte atroz y degradante, mantenía una tranquilidad que resaltaba drásticamente frente al caos que lo envolvía. Su mirada, impregnada de compasión y determinación, trascendía las circunstancias del momento. Mientras los soldados finalizaban de acondicionar el lugar, el público comenzaba a murmurar entre sí. Las emociones oscilaban entre la indignación y la devoción, creando un ambiente tenso y expectante. Cuando Jesús fue elevado en la cruz, el ambiente se transformó radicalmente. Un terremoto inesperado sacudía el suelo, como si la misma tierra rechazara el acto de violencia cometido sobre ella. La multitud alrededor del Calvario comenzó a gritar y arrodillarse, atemorizados y asombrados por la magnitud del fenómeno. El sol, que había brillado con fuerza en las primeras horas, de repente se ensombreció, lanzando una sombra ominosa sobre la tierra. Este oscurecimiento no solo añadió dramatismo al evento, sino que también fue interpretado por muchos como un signo divino, una manifestación del disgusto celestial ante la crucifixión de quien muchos consideraban un profeta, un maestro o incluso el Hijo de Dios.
El centurión, acostumbrado a la guerra y a la sangre derramada, encontraba estos eventos particularmente perturbadores. Nunca antes había presenciado fenómenos naturales que coincidieran con una ejecución. Este cúmulo de eventos extraordinarios solo reforzaba su percepción de que estaba presenciando algo mucho más significativo que la mera muerte de un criminal común. Entre el rugido del sismo y la penumbra que envolvía el lugar, las piedras se partían y los clamores de pánico y asombro del público inundaban el ambiente. Todo apuntaba hacia un punto álgido de tensión emocional y espiritual que marcaría a todos los asistentes de manera indeleble. El centurión, forjado en la disciplina y la severidad del ejército romano, enfrentaba aquel día un reto sin igual. Aunque había sido testigo de numerosas ejecuciones, ninguna había resonado tan hondo en su interior como esta. La visión de Jesús, con su comportamiento calmo y digno, empezaba a inquietarlo profundamente. Como comandante romano, su deber era garantizar que la ejecución transcurriese sin incidentes, pero mientras se sucedían eventos sobrenaturales, su alma se debatía entre cumplir sus órdenes y un creciente sentido de temor reverente. Claramente estaba frente a un hombre fuera de lo común, y el centurión comenzaba a dudar de las bases de su sentencia. El dominio del centurión sobre sus hombres era indiscutible, pero en esos instantes sus propias convicciones empezaban a desmoronarse. ¿Estaba actuando correctamente? ¿Qué significaban la oscuridad del sol y los seísmos? Estas incertidumbres lo acosaban mientras trataba de mantener una apariencia de autoridad y resolución ante sus tropas. A medida que el condenado enfrentaba su tormento con una tranquilidad perturbadora, el centurión sentía cómo su habitual indiferencia se transformaba en una lucha interna intensa. Esta ejecución, a diferencia de otras, estaba dejando una marca profunda en su espíritu, obligándolo a replantearse sus concepciones sobre la justicia, la autoridad y lo sagrado. Mientras Jesús colgaba de la cruz, un silencio impresionante se apoderaba del monte Gólgota. El centurión, observando detenidamente, empezaba a percibir en Jesús algo más que un simple mortal. Algo en su manera de soportar el dolor indicaba una conexión con lo divino que el centurión nunca antes había contemplado. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Estas palabras empezaban a cobrar sentido en su mente, aunque al principio se resistía a ellas. Sin embargo, conforme el cielo se oscurecía y la tierra se sacudía, su resistencia a aceptar esta revelación se disminuía. ¿Cómo podría un simple mortal provocar tales fenómenos naturales? Este reconocimiento no era fácil para el soldado pragmático. Había sido educado para interpretar el mundo desde una perspectiva de disciplina y control, donde las divinidades parecían entidades distantes y a menudo indiferentes. Sin embargo, la figura de Jesús y los eventos que lo rodeaban sugerían una verdad más inquietante y próxima, la de un Dios que sufría junto a y por los humanos. Al observar a Jesús exhalar su último suspiro, el centurión no podía negar que estaba ante un momento decisivo. Esto no era simplemente una ejecución, era un evento lleno de significado espiritual profundo, un sacrificio que resonaba a través del cosmos, y él, un simple comandante romano, había sido parte de esto. La crucifixión de Jesús no era un acontecimiento más, y esto se hacía evidente para todos los asistentes, especialmente para el centurión. Mientras Jesús soportaba en la cruz, su manera de enfrentar el odio y el dolor con una dignidad imperturbable revelaba algo más allá de la simple resistencia humana, indicaba una fuente de poder divino. Los eventos sobrenaturales que ocurrían durante su muerte, como la oscuridad en pleno día y los terremotos, actuaban como testimonios místicos de la naturaleza verdadera de su muerte.
Estos fenómenos eran interpretados por muchos, incluido el centurión, como indicativos celestiales que confirmaban la unicidad del crucificado. Entre la multitud, el miedo y la admiración se entrelazaban. Algunos lloraban, otros oraban, y muchos observaban atónitos, cuestionándose si estaban presenciando una manifestación de la ira divina. Para el centurión, cada uno de estos elementos reforzaba la noción de que estaba ante un evento de proporciones cósmicas. Conforme Jesús articulaba sus últimas palabras, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». La profundidad de su mensaje y su fallecimiento vibraba fuertemente en el alma del centurión. Este gesto de perdón ante el dolor extremo era algo que nunca había imaginado ni comprendido completamente, marcando un antes y un después en su vida. El centurión, observador directo de la crucifixión, se sentía profundamente afectado por los acontecimientos del día. Al presenciar cómo Jesús afrontaba su muerte inminente con una paz sobrehumana, empezaba a desarrollar un creciente respeto y veneración hacia este ser excepcional. Su entrenamiento militar no lo había preparado para enfrentar el dilema espiritual que ahora lo embargaba. La firmeza de Jesús, su dignidad ante la adversidad y los signos sobrenaturales que lo rodeaban, contribuían a un cambio drástico en la percepción del centurión sobre lo divino y el propósito sagrado. Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios, proclamaba con voz firme, una epifanía que dejaba asombrados tanto a sus subordinados como a él mismo. Esta afirmación no solo reconocía la verdadera naturaleza de Jesús, sino que también reflejaba el cambio interno que sufría el centurión. Este momento marcaba un cambio decisivo para el centurión. Su visión del mundo ya no era la misma. Su vida se había transformado de manera irrevocable por lo que había visto y oído. Enfrentaba ahora un porvenir lleno de incertidumbres, sabiendo que su camino estaría permanentemente influenciado por este encuentro sagrado. Mientras Jesús padecía en la cruz, los soldados bajo ella procedían a sortear sus ropas, un procedimiento habitual para los condenados. Este acto, aunque común, tomaba un significado especial en el marco de la crucifixión, cumpliendo la profecía escrita. Repartieron mis ropas entre ellos y sobre mi vestimenta lanzaron suertes. Salmo 22, 18. El centurión miraba, posiblemente por primera vez, cuestionando la ética de dicho proceder. Aunque formaba parte de la rutina establecida, el contexto de este evento le confería un tono de brutalidad y deshumanización que no se le escapaba a él ni a otros espectadores. El acto de sortear las ropas también actuaba como un sombrío recordatorio de la mortalidad de Jesús. A pesar de su divinidad reconocida, se enfrentaba a los mismos ritos y humillaciones que cualquier otro delincuente, un contraste impactante que no pasaba desapercibido para los presentes. Finalmente, este momento revelaba la desconexión entre los militares y el suceso trascendental que observaban. Mientras ellos se ocupaban de distribuir las prendas, se desarrollaba un evento de profunda importancia espiritual, algo que el centurión empezaba a entender plenamente, marcando un momento crucial en su desarrollo espiritual. Mientras Jesús colgaba de la cruz, su silencio resonaba tan intensamente como cualquier grito de angustia. Ese silencio no mostraba sumisión, sino una dignidad inquebrantable ante la extrema adversidad. Observado por todos, incluyendo el centurión, Jesús afrontaba su destino con una paz que parecía trascender lo terrenal. El centurión, habituado a los gritos y lamentos de los ejecutados, hallaba en el mutismo de Jesús un poder desconcertante. Un mutismo que manifestaba aceptación, un objetivo superior y una conexión profunda con lo divino, algo que el centurión empezaba a reconocer como real y palpable.
A pesar del evidente sufrimiento físico, Jesús sostenía su cabeza alta. Sus ojos ocasionalmente recorrían la multitud y se detenían en los rostros de aquellos que había amado y educado. Este era un hombre que, incluso en el momento de su ejecución, seguía transmitiendo lecciones de amor y perdón, un comportamiento que confundía a aquellos que esperaban señales de debilidad o desesperación. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su postura en la cruz se convertía en un testimonio silencioso pero expresivo de su esencia y misión. Para el centurión y muchos otros allí presentes, la manera en que Jesús afrontaba la muerte era una clara prueba de su naturaleza extraordinaria y su conexión profunda con una autoridad divina que parecía guiarlo hasta el final. Incluso mientras los clavos atravesaban sus manos y pies, Jesús mostraba una resistencia que sobrepasaba lo habitualmente comprendido. Esta fortaleza no era meramente física, sino también espiritual, reflejando su completa dedicación a la voluntad de su Padre. A través de su padecimiento, Jesús no solo cumplía las profecías, sino que también evidenciaba su rol como el Mesías sacrificado para la redención de la humanidad. El centurión observaba, cada vez más seguro de la singularidad de Jesús. La manera en que Jesús abordaba la muerte difería radicalmente de todo lo que había visto durante sus años de servicio. En él no había rastros de odio o venganza, solo amor y perdón, incluso hacia aquellos que le causaban dolor. Esta actitud generaba una profunda introspección en todos los que observaban, cuestionando sus concepciones anteriores sobre el poder y la autoridad. Jesús, en su instante de mayor vulnerabilidad, exhibía una clase de poder que no se derivaba de la fuerza bruta, sino de la pureza de su alma y la veracidad de su doctrina. La serenidad inalterable de Jesús resplandecía como un faro en medio de la oscuridad del rencor y la brutalidad. Su disposición a sufrir y sacrificar su vida por sus creencias demostraba claramente que su enseñanza sobre el amor y la salvación era algo por lo cual estaba dispuesto a pagar el máximo sacrificio, motivando a otros a ver más allá de lo mundano hacia lo trascendental. Durante su proceso, Jesús enfrentaba imputaciones ambiguas y contradictorias. Los líderes espirituales y los ancianos se esforzaban por encontrar un motivo para condenarle, pero Jesús contestaba con un silencio que a menudo confundía a sus inquisidores. Su silencio no era una señal de culpabilidad, sino un reflejo de su paz interior y su confianza en la justicia celestial. Ante Pilato, Jesús mantenía una compostura que contrastaba profundamente con la turbulencia de la muchedumbre y la indecisión del gobernante. ¿Eres tú el rey de los judíos?, inquirió Pilato. Jesús, confirmando su identidad, respondió de forma que evidenciaba su plena conciencia de su destino. Mi reino no es de este mundo. Este diálogo no solo resaltaba la misión espiritual de Jesús, sino que también ponía de manifiesto la incapacidad de las autoridades mundanas para comprender su reino. La esencia de su reino,
no fundamentada en el poder terrenal, sino en la verdad y la justicia divinas, cuestionaba las normas políticas y religiosas de la época. El proceso de Jesús, lleno de inequidades y manipulaciones, no solo exponía las deficiencias del sistema judicial de aquel tiempo, sino también la integridad y la determinación de Jesús al enfrentar tales retos. A pesar de la animosidad y los testimonios engañosos, mantenía un porte que resonaba con dignidad y veracidad, estableciendo un marcado contraste con la debilidad ética de sus acusadores. El mutismo de Jesús durante su juicio era tan significativo como cualquier pronunciamiento. Frente a acusaciones sin fundamento y provocaciones constantes, optó por no defenderse vehementemente, sino que se mantenía calmo, confiando completamente en su misión y en el plan celestial. Este silencio no era de rendición, sino de una autoridad espiritual intensa que desconcertaba a aquellos que anticipaban su defensa. Este enfoque sereno y medido dejaba perplejos tanto a sus inquisidores como a la muchedumbre. En un contexto donde la defensa apasionada y la oratoria eran comunes en los procesos, la tranquilidad de Jesús sobresalía, señalando su entendimiento y su conexión con algo mucho más significativo que las estructuras de poder terrenal. En este silencio, Jesús comunicaba una poderosa lección sobre la fuerza de la paciencia y la resistencia. Su disposición a aceptar sufrimiento sin represalia demostraba un control y una fuerza interior que muchos de sus seguidores encontrarían inspiradora. Era una demostración palpable de su enseñanza de volver la otra mejilla, vivida en primera persona ante los ojos del mundo. La elección de Jesús de permanecer en silencio frente a la injusticia resonaba como un desafío a las expectativas y convenciones de su tiempo. Era un acto de resistencia no violenta que subrayaba la profundidad de su compromiso con sus principios y su fe inquebrantable en su Padre Celestial. A medida que las horas transcurrían y el padecimiento de Jesús se agravaba, su calma persistía claramente. Pese a la severidad física de la crucifixión, él mantenía una serenidad que sorprendía a muchos de los que observaban. Esta paz no derivaba de la apatía, sino de una sólida creencia en la justicia de su cometido y en el fin último de su sacrificio. La habilidad de Jesús para pronunciar palabras de perdón en medio de la agonía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», resaltaba su carácter excepcional y su misión. Estas palabras no solo revelaban su compasión sin límites, sino también su dedicación a los valores que había enseñado durante su vida. La serenidad de Jesús ante su inminente ejecución servía como una conmovedora evidencia para todos los testigos, incluido el centurión. Este comportamiento excepcional inspiraba tanto a sus discípulos como a aquellos que previamente dudaban de su divinidad. Su calma frente al sufrimiento extremo demostraba su conexión celestial y su liderazgo espiritual. El modo en que Jesús enfrentaba su fatalidad no solo causaba perplejidad entre sus verdugos, sino que también plantaba semillas de creencia en aquellos que encontraban profundidad en sus palabras. En sus momentos finales, Jesús encarnaba el corazón de sus doctrinas, mostrando que el verdadero poder residía en el amor desinteresado y el sacrificio por otros, un legado que trascendería el tiempo. Mientras Jesús colgaba en la cruz, uno de los momentos más impactantes fue su disposición a absolver a sus verdugos. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen», declaraba, y sus palabras retumbaban en el silencio que envolvía al monte Gólgota. Este acto de misericordia en medio del sufrimiento asombraba a muchos, incluyendo al centurión. Este gesto de perdón no era meramente una muestra de nobleza, reflejaba la esencia del mensaje y la misión de Jesús.
Incluso en sus últimos momentos se mantenía fiel a sus enseñanzas sobre el amor y el perdón, mostrando que sus enunciados no eran meramente teóricos, sino principios por los que estaba dispuesto a vivir y morir. La multitud que observaba comenzaba a sentir una mezcla de confusión y admiración. Algunos lloraban, otros rezaban, y muchos reconsideraban sus propias creencias y comportamientos. La capacidad de Jesús para perdonar, incluso bajo condiciones tan extremas, planteaba un desafío directo a las normas de venganza y represalia que predominaban en la sociedad. Este acto de misericordia en la cruz se convertiría en uno de los episodios más emotivos y recordados de la crucifixión, dejando una marca perdurable en todos los testigos. Para el centurión, esto simbolizaba la manifestación de una fortaleza y autoridad moral que eclipsaba cualquier experiencia previa en su carrera militar. Los acontecimientos de aquel día resonaban profundamente en el centurión. La combinación de fenómenos sobrenaturales, la firme actitud de Jesús y su último acto de misericordia provocaron un momento de profunda reflexión y duda espiritual en el alma del soldado romano. El centurión comenzaba a cuestionar no solo sus anteriores creencias sobre el poder y la justicia, sino también su rol en la ejecución de un hombre que ahora se revelaba como mucho más que un simple delincuente. Este conflicto interno significaba un cambio sin precedentes para él, acostumbrado a obedecer órdenes sin dudar. Conforme avanzaba el día y se sucedían los eventos, el centurión sentía que su perspectiva del mundo estaba cambiando. La autoridad y la dignidad con las que Jesús afrontaba su muerte desafiaban la percepción de un criminal. Esto lo llevaba a reconsiderar la posible divinidad de Jesús, una idea que antes habría rechazado sin más. La transformación del centurión se reflejaba en sus acciones y decisiones futuras. Este día no solo alteraba su visión sobre Jesús, sino que también modificaba el curso de su vida, empujándolo hacia un camino de entendimiento y redención que nunca habría considerado antes de este encuentro decisivo. El oscurecimiento del cielo y el terremoto que sucedieron durante la crucifixión de Jesús fueron interpretados por muchos, incluido el centurión, como señales divinas. La naturaleza parecía responder a la magnitud del evento, un fenómeno que rara vez se había vinculado con la ejecución de un criminal ordinario. La oscuridad que se cernía sobre la tierra era particularmente simbólica. En las tradiciones judía y cristiana, la oscuridad frecuentemente simboliza momentos de juicio divino o la presencia de Dios. Para quienes estaban presentes, este cambio repentino en el ambiente añadía un elemento de temor y asombro, intensificando la atmósfera ya tensa del lugar. El terremoto, por su parte, era visto como una manifestación física de la conmoción celestial ante la injusticia de la crucifixión. Este tipo de evento natural, coincidiendo precisamente con la muerte de Jesús, fortalecía la idea de que lo que ocurría tenía una relevancia cósmica, mucho más allá de la mera ejecución de un hombre. A medida que los acontecimientos se sucedían y la agonía de Jesús se intensificaba, la percepción del centurión y otros testigos sobre la magnitud histórica y espiritual del evento se reforzaba. La coincidencia de estos fenómenos naturales con la muerte de Jesús no podía ser vista simplemente como una casualidad, sino como una clara señal de intervención divina en desarrollo. Uno de los hechos más notables mencionados en las Escrituras en relación con la crucifixión es la resurrección de los santos, descrita en el Evangelio de Mateo 27, 52, 53. Según estos versículos, tras el fallecimiento de Jesús, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían fallecido resucitaron y entraron en la ciudad santa, apareciéndose a muchos. Este milagro no solo servía como un indicativo de la victoria sobre la muerte que Jesús proclamaba,
sino también como una prueba inequívoca de su autoridad divina. Para quienes fueron testigos o se enteraron de estos eventos, la resurrección de los santos añadía una capa adicional de misterio y santidad al ya impresionante acontecimiento de la crucifixión. Al ser informado de estos sucesos, el centurión encontraba más motivos para cuestionar la realidad que hasta entonces había aceptado. Si la muerte de Jesús había liberado tales fuerzas, ¿qué más ignoraba o había minimizado sobre el hombre al que había asistido a crucificar? Estos milagros fomentaban la evolución del centurión, de una creencia basada en el poder terrenal y la autoridad a una comprensión más profunda del poder espiritual y divino. La resurrección de los santos evidenciaba que la muerte de Jesús no era el término, sino el inicio de una nueva era espiritual que él empezaba a percibir. Al observar los fenómenos sobrenaturales y cómo Jesús encaraba su final, el centurión no podía esconder su certeza. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, proclamaba, señalando una transformación fundamental en su existencia y creencias. Este reconocimiento no era meramente superficial, sino el fruto de una vivencia emocional y espiritual intensa que experimentó ese día. Su declaración no solo confirmaba la divinidad de Jesús, sino que también representaba un testimonio personal del cambio en su ser interior. Al reconocer esto, el centurión se abría a un nuevo sendero espiritual, dándose cuenta de que había participado en un acontecimiento divino que trascendía cualquier entendimiento humano anterior. Este reconocimiento, además, representaba un reto a su pasado. Al reconocer la divinidad de Jesús, el centurión desafiaba las normas y creencias del Imperio Romano, que exaltaba al emperador como una figura casi divina. Su nueva fe lo situaba en una ruta de posible persecución y adversidades, pero también de redención y esperanza. La afirmación del centurión se convertía en un punto crítico no solo para él, sino también para todos aquellos que oían sus palabras. Era un testimonio emotivo que perduraría en el tiempo, influenciando cómo otros interpretarían los sucesos de ese día y la identidad de Jesús como el Mesías esperado. La aserción del centurión de que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios iniciaba una profunda metamorfosis espiritual en su vida. Este momento de epifanía se transformaba en el catalizador que lo impulsaba a reevaluar no solo su carrera militar, sino también su propósito vital. Desde ese instante, el centurión experimentaba un cambio drástico en su perspectiva sobre la religión, la autoridad y el poder. Regresando a su rutina diaria, el centurión reflexionaba frecuentemente sobre los eventos en el Gólgota. La imagen de Jesús en la cruz, sus palabras de perdón y los fenómenos sobrenaturales que había presenciado resonaban continuamente en su mente, motivándolo a buscar un entendimiento más profundo de lo que había experimentado. Este viaje espiritual no era fácil. El centurión enfrentaba dudas y conflictos internos, ya que su nueva fe lo colocaba en oposición a las prácticas paganas y las expectativas del Imperio Romano. A pesar de estas tensiones, su deseo de seguir el camino que Jesús había marcado era más fuerte que el temor a las posibles consecuencias. La transformación del centurión también se reflejaba en cómo trataba a los demás. Comenzó a actuar con una compasión y justicia que no había mostrado antes. Este cambio no solo sorprendía a sus compañeros y subordinados, sino que también empezaba a influir en aquellos a su alrededor, sembrando las semillas del Evangelio a través de su ejemplo viviente. Con su nueva fe, el centurión decidió dedicar su vida a difundir el mensaje de Jesús. Esta decisión marcaba el comienzo de una nueva etapa en su vida, donde su papel como líder militar adquiría un nuevo propósito.
Empezó a usar su posición para proteger a los cristianos en lugar de perseguirlos y promovía la paz en lugar de la violencia. El centurión también se dedicaba a profundizar en las enseñanzas de Jesús, buscando a los discípulos y otros seguidores que pudieran iluminarlo más sobre la vida y las enseñanzas del Maestro. Su posición como centurión le proporcionaba recursos y acceso que utilizaba para apoyar a la naciente comunidad cristiana, ofreciendo un refugio seguro y asistencia logística cuando era posible. Además, el centurión comenzaba a compartir su experiencia personal con otros, incluyendo a sus propios soldados y a cualquiera con quien se encontrara. Su relato era emotivo y auténtico, y resonaba en los corazones de muchas personas que buscaban respuestas en un mundo lleno de incertidumbre y opresión. El centurión se convirtió en un enlace entre los mundos romano y cristiano, propiciando un diálogo que de otra manera habría sido poco probable. Su conversión no solo alteró su propia vida, sino que también jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo dentro del Imperio Romano, mostrando que la fe en Jesús podía cambiar incluso a quienes menos se esperaba. Con el paso del tiempo, la figura del centurión fue honrada en la tradición cristiana como San Longino. Su relato se transformó en un emblema de conversión y fe arraigada, y es recordado como el soldado que reconoció la divinidad de Jesús durante la crucifixión y que más tarde dedicó su existencia al servicio del Evangelio. El culto a San Longino creció, especialmente en comunidades que apreciaban su historia de transformación y su función como defensor de los cristianos. Se le atribuyen diversos milagros y su intercesión es buscada, en particular por aquellos que necesitan coraje para realizar grandes cambios o para transitar de viejas formas a nuevas vidas de fe. La leyenda de San Longino incluye narrativas que lo describen como el soldado que, movido por un designio divino, arrojó la lanza que atravesó el costado de Jesús. Según estas tradiciones, este acto no solo cumplía las Escrituras, sino que también marcaba un momento de epifanía personal para él, después del cual su vida cambió radicalmente. El culto a San Longino ilustra la creencia en la capacidad transformadora de la fe y en la posibilidad de que cualquier persona, sin importar su pasado, pueda ser redimida y usada para propósitos divinos. Su festividad se celebra en diversas partes del mundo y su historia continúa inspirando a muchos que enfrentan dudas o que ocupan posiciones de autoridad, recordándoles el poder de la fe y la compasión. Tras su conversión, el centurión se involucró activamente en la propagación del Evangelio. Usando su influencia y recursos, ayudó a fundar comunidades cristianas en varios lugares del imperio. Su experiencia en la estructura militar y política romana fue crucial para proteger estas comunidades nacientes de la persecución. El centurión también jugó un papel activo en la distribución de textos sagrados y en la organización de reuniones secretas para el culto y la enseñanza cristianas. Su capacidad para maniobrar a través de los intrincados sistemas de poder romano facilitó la expansión del cristianismo no solo entre los marginados y desfavorecidos, sino también entre ciertos círculos influyentes. Además, sirvió como un vínculo fundamental en el diálogo entre líderes cristianos y autoridades romanas. En diversas ocasiones medió en disputas y malentendidos, abogando por la tolerancia y el reconocimiento legal de los cristianos dentro del imperio. Su papel como difusor del Evangelio destaca cómo la fe puede transformar no solo individuos, sino también sociedades enteras. A través de su dedicación, el centurión demostró que las enseñanzas de Jesús tenían un alcance global, capaces de superar barreras culturales y políticas y de transformar corazones y mentes en todos los niveles de la sociedad.
El reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios por parte del centurión gentil es esencial porque subraya la universalidad del mensaje de Jesús. Este instante no solo fue clave para su transformación personal, sino que también simboliza la expansión del cristianismo más allá de las fronteras judías hacia un ámbito más amplio. Este reconocimiento cuestionó las normas y expectativas del momento, mostrando que la fe en Jesús trascendía cualquier grupo étnico o cultural específico. El centurión, siendo gentil, representaba a las naciones del mundo que también serían influenciadas y transformadas por el Evangelio. La aceptación de Jesús por parte del centurión sirvió como un testimonio poderoso para otros gentiles que podrían haber visto al cristianismo como una mera secta judía. Su fe y su proclamación ayudaron a establecer que el mensaje de Jesús era pertinente y accesible para todos, independientemente de su origen o antecedentes. El reconocimiento del centurión refleja un tema recurrente en el ministerio de Jesús, que a menudo eran los extranjeros, los marginados y los no judíos, quienes demostraban una fe y comprensión más profundas de su mensaje. Esta inclusividad es esencial para el Evangelio y ha sido un motor clave para su difusión a lo largo de la historia. Tras su conversión, la vida de San Longino no fue fácil. Al comenzar a predicar el Evangelio y proteger a los cristianos, enfrentó numerosos desafíos y persecuciones. Su nueva fe lo puso en oposición directa con muchas normas y prácticas del Imperio Romano, especialmente aquellas que exigían lealtad religiosa al emperador. San Longino se convirtió en foco de sospecha y recelo, tanto por parte de las autoridades romanas como por ciertos grupos judíos que consideraban al cristianismo como una amenaza para sus costumbres ancestrales. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la Iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su anterior cargo como centurión le había proporcionado respeto y poder, pero ahora ese mismo estatus lo convertía en blanco evidente para aquellos que querían sofocar el emergente movimiento cristiano. A pesar del peligro para su seguridad, San Longino continuó con su misión. Su dedicación a su nueva creencia y su coraje ante la adversidad motivaron a otros a explorar el cristianismo y a convertirse también. Sin embargo, su influencia exacerbaba las tensiones con las autoridades, llevando finalmente a medidas más drásticas contra él. Las persecuciones que enfrentó San Longino no solo resaltaban los retos que los primeros cristianos debían enfrentar, sino también la tenacidad y la integridad de aquellos que, como él, habían experimentado un cambio radical después de su encuentro con Jesús y estaban dispuestos a abonar el precio más elevado por su convicción. El martirio de San Longino es un testimonio de su fe inalterable y del elevado costo de adherirse al cristianismo en un entorno adverso. De acuerdo con la tradición, soportó múltiples intentos de hacerle abjurar de su fe, incluyendo torturas y encierro. A pesar de ello, se mantuvo resuelto
reiterando su fe en Jesús como el Hijo de Dios frente a cada adversidad. Los relatos de su martirio difieren en detalles, pero coinciden en su crueldad y en el propósito de usar a San Longino como ejemplo disuasorio contra la adopción del cristianismo. Se relata que fue decapitado, un fin que compartieron muchos mártires cristianos de su tiempo, consagrando así su testimonio con su propia vida. La muerte de San Longino no significó el fin de su influencia. Por el contrario, su martirio inspiró a generaciones futuras de cristianos que lo vieron como un modelo de valentía y fidelidad. Su historia se propagó ampliamente, consolidando la fe de aquellos bajo persecución y sirviendo como un recordatorio pujante del sacrificio frecuentemente necesario para seguir a Jesús. La conmemoración de su vida y martirio en las liturgias y en el recuerdo de la Iglesia refleja la trascendencia de su legado. San Longino no solo es venerado como un mártir, sino también como un eficaz intercesor celestial, cuya vida sigue inspirando a aquellos que aspiran a vivir con integridad y audacia en su fe. El impacto cultural y espiritual de la conversión de este centurión, conocido como San Longino, ha sido profundo y duradero. Su historia ha permeado siglos, afectando no solo la espiritualidad cristiana, sino también la cultura general. Su conversión y martirio son vistos como ejemplos potentes de la transformación radical que puede sufrir una persona después de un encuentro personal con lo divino. Culturalmente, la figura de San Longino se ha incorporado en numerosas expresiones artísticas, música y literatura, actuando como símbolo de fe y cambio. Su narrativa resuena especialmente en contextos donde la redención y el sacrificio son temas predominantes, proporcionando un modelo de valor y devoción inquebrantables ante las adversidades. Espiritualmente, el legado de San Longino sigue motivando a los creyentes a mantener la integridad y el compromiso con sus valores, incluso en situaciones de persecución o incertidumbre. La firmeza de su fe y la autenticidad de su conversión son testimonios impactantes del cambio profundo al alcance de todos, independientemente de su pasado o condición social. El ejemplo de San Longino como un gentil que reconoció la divinidad de Jesús y dedicó su vida al servicio del Evangelio enfatiza la universalidad del mensaje cristiano. Su historia recuerda que la fe en Jesús está disponible para todos y puede resultar en una transformación significativa y perdurable, trascendiendo barreras culturales, sociales y étnicas, para influir en personas de todas las naciones. El impacto del testimonio de San Longino se extiende también al ámbito de la educación religiosa, donde su historia se emplea como herramienta didáctica para enseñar principios cristianos esenciales. En escenarios como escuelas dominicales, seminarios y retiros espirituales, se estudia la vida y las acciones del centurión para ilustrar conceptos como la misericordia, la fe y la transformación personal. Este uso educativo ayuda a los participantes a encontrar maneras prácticas de incorporar su fe en la vida cotidiana. Además, la figura de San Longino ha sido crucial en fomentar el diálogo entre diferentes creencias. Su transición de pagano a ferviente cristiano ofrece un contexto para discutir la inclusión y la aceptación en ambientes interreligiosos. Este diálogo es especialmente significativo en comunidades con gran diversidad religiosa y cultural, donde el entendimiento y el respeto mutuo son fundamentales para la armonía social. En campos como la psicología y la orientación espiritual, la conversión de San Longino se analiza a menudo para comprender los procesos de cambio profundo y cómo las experiencias espirituales pueden actuar como catalizadores de cambio personal. Psicólogos y orientadores emplean su historia para ayudar a individuos
a navegar sus propias crisis espirituales o períodos de incertidumbre, mostrando cómo la introspección y la apertura a nuevas creencias pueden llevar a una existencia más plena y gratificante. San Longino también ha dejado su huella en el arte y la iconografía cristiana. Incontables iglesias y capillas por todo el mundo muestran estatuas, vitrales y frescos que lo representan, particularmente en escenas que destacan su decisivo reconocimiento de Jesús en la cruz. Estas representaciones artísticas no solo decoran espacios sagrados, sino que también sirven como herramientas visuales que motivan a los fieles a reflexionar sobre su fe y compromiso espiritual. El centurión se ha popularizado en la literatura contemporánea y el cine, donde su relato se ha adaptado en una variedad de géneros, desde el drama histórico hasta la ficción inspiradora. Estas versiones modernas han perpetuado su legado, resonando con públicos que quizás no estén familiarizados con los textos sagrados o las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia. Su herencia se honra en múltiples festividades y eventos conmemorativos en distintas tradiciones cristianas, donde los fieles se reúnen para celebrar su memoria y meditar sobre las enseñanzas de su vida. Estas celebraciones suelen incluir lecturas bíblicas, dramatizaciones de su conversión y actos especiales que resaltan su figura como modelo de fe y cambio. San Longino ha inspirado a muchas organizaciones benéficas y grupos de voluntariado que llevan su nombre, dedicados a asistir a los más desfavorecidos y fomentar la justicia social. Estas entidades prolongan su legado aplicando los principios cristianos de servicio y compasión, evidenciando que una conversión genuina se manifiesta en acciones tangibles de amor y apoyo hacia los demás. La vida de San Longino continúa inspirando a aquellos en posiciones de liderazgo y autoridad, recordándoles que la verdadera excelencia se deriva de servir a los demás y vivir conforme a los valores de justicia, misericordia y humildad. Su relato es un testimonio elocuente de que el cambio es alcanzable y que la fe puede provocar transformaciones profundas no solo en individuos, sino en comunidades completas. La universalidad del mensaje de Jesús, reconocida por el centurión, se evidencia también en cómo superó las diferencias entre opresores y oprimidos. A través de su enseñanza y ejemplo, Jesús se dirigió tanto a los poderosos como a los marginados, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz que desafió las divisiones impuestas por el imperio y las estructuras de poder de su tiempo. Este enfoque inclusivo es clave para entender cómo el cristianismo se expandió rápidamente y atrajo seguidores de diversos orígenes. El reconocimiento de Jesús por parte de un oficial romano no solo simbolizaba la aceptación de Jesús más allá del judaísmo, sino que también marcaba el comienzo de un cambio en cómo el mundo romano veía al cristianismo. De ser percibida como una secta marginal y perseguida, comenzó a ser reconocida como una fe con un mensaje universal y atractivo, capaz de cruzar fronteras y unir a personas en un propósito común y en la adoración de un único Dios. La declaración del centurión también anticipó los debates teológicos futuros que surgirían sobre la naturaleza de Jesús y la inclusión de los gentiles en la Iglesia. Estos debates serían fundamentales para la formación de la doctrina cristiana y para la expansión de la Iglesia como una institución global. La afirmación del centurión de que Jesús era el Hijo de Dios ha resonado a través de los siglos, influenciando discusiones cristológicas y soteriológicas clave. El relato del centurión también subraya la importancia del testimonio personal en la propagación del cristianismo.
Al igual que el centurión compartió su reconocimiento de Jesús con otros, los primeros cristianos recorrieron el mundo conocido, compartiendo sus experiencias de encuentro con Jesús. Esta transmisión de fe de persona a persona fue crucial para el crecimiento de la iglesia primitiva y continúa siendo un modelo para la evangelización actual. Este relato demuestra cómo las experiencias personales con lo divino pueden desafiar y reformar nuestras concepciones anteriores sobre la religión y la moralidad. Para muchos contemporáneos del centurión, así como para muchas personas hoy, el contacto directo con lo sagrado constituye una evidencia contundente de la validez de las enseñanzas de Jesús, más allá de cualquier discusión teológica o dogmática. Esta historia también subraya cómo el cristianismo puede ofrecer una nueva identidad y sentido de comunidad a aquellos que se sienten alienados o insatisfechos con las estructuras sociales y religiosas prevalecientes. Para el centurión, al igual que para muchos otros, tanto en el pasado como en la actualidad, el cristianismo proporcionó un sentido de pertenencia y un propósito que no hallaban en otros entornos. La figura del centurión igualmente muestra cómo el cristianismo puede impulsar a las personas a confrontar las injusticias de su época. Al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el centurión desafiaba implícitamente las jerarquías y autoridades que lo crucificaron. Este acto de fe sirve como un recordatorio de que los principios cristianos frecuentemente motivan a cuestionar y cambiar las sociedades en las que viven los creyentes. El legado de la declaración del centurión sigue siendo un testimonio del impacto perdurable de un momento de epifanía. A través de los siglos, su relato ha motivado a incontables creyentes a meditar sobre la naturaleza de Jesús y sobre cómo el reconocimiento de su divinidad puede cambiar radicalmente no solo vidas individuales, sino también el curso de la historia. Esta es una de las razones por las que la universalidad del mensaje de Jesús continúa resonando en un mundo diverso y frecuentemente fragmentado. El relato del centurión promueve una reflexión profunda sobre la redención y la posibilidad de una renovación moral y espiritual para cualquier individuo, sin importar su pasado. Este mensaje resuena de forma universal y atemporal, demostrando que la capacidad para transformarse no está limitada a un contexto o era específica. Más bien, la enseñanza que transmite es relevante en cualquier época y lugar, reiterando que siempre es posible elegir un camino mejor. En la actualidad, la figura del centurión se ve reflejada en numerosas historias contemporáneas de personas que, ante un punto de inflexión, encuentran en su fe un nuevo rumbo para sus vidas. Como el centurión, muchas personas atraviesan conversiones profundas que cambian el curso de sus existencias, orientándolas hacia el altruismo, la justicia social o simplemente una vida más ética y compasiva. El impacto del relato del centurión también se extiende a la educación y la ética. En escuelas, universidades y seminarios, su conversión se examina como un ejemplo destacado de cómo los valores y principios éticos pueden influir en el comportamiento personal y profesional. Este análisis facilita a los estudiantes comprender la importancia de la integridad y la coherencia entre las creencias y las acciones. La historia del centurión es un recordatorio poderoso de la necesidad de empatía y comprensión en un mundo diverso y muchas veces dividido. Al mostrar cómo alguien tan arraigado en el sistema de poder romano pudo adoptar una fe perseguida y marginada en su tiempo, la narrativa invita a las personas actuales a superar prejuicios y a apreciar perspectivas y creencias diferentes a las propias. Esta transformación del centurión se ha empleado en contextos de reconciliación y paz.
donde su historia sirve como ejemplo de cómo antiguos adversarios pueden llegar a comprenderse y apoyarse mutuamente. En regiones afectadas por conflictos prolongados, la figura del centurión puede inspirar a excombatientes a dejar atrás la hostilidad y trabajar hacia la reconstrucción y la paz. La influencia del centurión en la cultura popular también ha generado discusiones sobre la fe y la espiritualidad en la esfera pública y los medios de comunicación. Su historia despierta interés y debate sobre la naturaleza de la fe y su relevancia en el mundo contemporáneo, invitando a personas de diversas creencias a explorar estos temas en detalle. Además, en el ámbito de la consejería y la psicología, el relato del centurión se emplea para ayudar a las personas a enfrentar sus propios procesos de cambio y desarrollo personal. Los terapeutas a menudo citan su historia como un ejemplo de cómo los momentos difíciles pueden convertirse en oportunidades para un crecimiento personal y espiritual significativo. La perdurabilidad de la historia del centurión destaca la necesidad humana de relatos de esperanza y transformación. En un mundo lleno de desafíos complejos y desalentadores, la historia de un hombre que cambió radicalmente su vida por su fe ofrece una fuente de inspiración y motivación que sigue siendo poderosa en la conciencia humana. El legado de San Longino no solo resuena como un eco del pasado, sino que también continúa siendo una fuente activa de inspiración y guía. Cada generación redescubre en su historia aspectos que se relacionan con sus propios desafíos y aspiraciones espirituales. Observando su sacrificio y su firme compromiso con su fe, los creyentes contemporáneos encuentran en él un modelo de cómo enfrentar valientemente las dificultades actuales. Más allá de su martirio, la historia de San Longino es un relato sobre la transformación personal que sigue siendo relevante en la actualidad. Nos muestra que la verdadera transformación a menudo implica sacrificio y que la auténtica fe se manifiesta en los momentos de mayor adversidad. Este mensaje es crucial en un mundo que constantemente desafía nuestras creencias y demanda una renovación constante del compromiso espiritual. San Longino también ejemplifica cómo la fe puede superar divisiones. Su relato va más allá de diferencias de nacionalidad, etnia y estatus social, recordándonos que el mensaje de Jesús es universal y eterno. Esta universalidad se manifiesta en la devoción que personas de distintos contextos culturales y geográficos sienten por él, viéndose reflejados en su historia, en sus propios desafíos y aspiraciones. En las prácticas de devoción, San Longino es frecuentemente invocado en rituales y oraciones que solicitan protección para la vista y claridad espiritual. Quienes lo veneran piden su mediación para ver con claridad la verdad y concentrarse en los aspectos fundamentales de la vida, algo de gran relevancia en una sociedad inundada de información y distracciones. La influencia de San Longino se extiende también a los ámbitos educativo y artístico, donde su figura inspira obras de arte, literatura y piezas musicales. Estas obras no solo adornan espacios sagrados, sino que también funcionan como herramientas pedagógicas que promueven sus virtudes y su historia a un público más extenso, propiciando un diálogo constante entre el pasado y el presente sobre cuestiones de martirio, visión y conversión. En el ámbito educativo, la historia de San Longino se integra en los currículos de estudios religiosos, ética y humanidades, ofreciendo un enfoque multidimensional que abarca la historia, la teología y la filosofía moral. Los educadores utilizan su vida como un caso de estudio para explorar temas de ética, sacrificio y las implicaciones de la fe en la conducta personal y pública.
En el campo artístico, San Longino ha sido la musa para numerosos artistas que buscan expresar a través de sus obras las complejidades de la fe y el sacrificio humano. Esculturas, pinturas y vitrales que representan a San Longino no solo se encuentran en iglesias, sino también en galerías de arte y espacios públicos, haciendo que su historia sea accesible a una audiencia más amplia y diversa. La música inspirada en San Longino varía desde himnos tradicionales hasta composiciones modernas que buscan capturar la esencia de su transformación espiritual. Estas piezas son frecuentemente interpretadas en festivales y conciertos que no solo celebran su vida, sino que también fomentan una reflexión más profunda sobre el significado del sacrificio y la fe. San Longino también fomenta la caridad y el compromiso social en las comunidades que lo veneran. Su ejemplo motiva a muchos a servir a los demás, particularmente a los más necesitados, siguiendo su modelo de servicio altruista y compasión. Inspirados por su legado, muchos grupos de voluntarios llevan a cabo proyectos de ayuda y desarrollo en áreas menos favorecidas, donde la pobreza y la desesperación suelen prevalecer. Estos proyectos no solo buscan aliviar el sufrimiento inmediato, sino también promover la dignidad humana y la autoayuda. Los programas educativos y de formación profesional patrocinados por estas organizaciones ayudan a las personas a adquirir habilidades que pueden transformar sus vidas, siguiendo el ejemplo de San Longino, quien fue transformado y a su vez se convirtió en un agente de cambio. Su celebración es un tiempo de comunión comunitaria y rejuvenecimiento espiritual, donde los fieles reflexionan sobre sus propias vidas de fe y buscan en San Longino la inspiración para perseverar en sus recorridos espirituales. Estos eventos refuerzan la unidad comunitaria y fortalecen una identidad colectiva basada en valores comunes de resistencia y fe. Durante estas festividades se organizan retiros espirituales y talleres que permiten a los participantes retirarse del tumulto diario y profundizar en su vida espiritual. Estos encuentros son oportunidades para la introspección y el crecimiento personal, fortaleciendo la comunidad a través de la oración compartida y la meditación. El legado de San Longino nos recuerda que cada persona, sin importar su historia, tiene la oportunidad de redención y cambio. Su vida prueba que el poder transformador del amor y la gracia divina está siempre disponible, brindando oportunidades constantes para el crecimiento y la renovación espiritual. Esta es una verdad motivadora y reconfortante que continúa orientando a los buscadores de fe en todo el mundo. Así, la figura de San Longino sigue siendo una fuente de inspiración en múltiples esferas, promoviendo un legado de fe, sacrificio y transformación que trasciende el tiempo y el espacio, resonando con individuos de todas las épocas y lugares.